todos, bienvenidos a este espacio que es una sesión de casos clínicos, la cual está dirigida por el doctor Diego Sánchez. Él es médico, internista, infectólogo, trabaja en el Hospital CES de Caldas y en el Hospital Departamental Santa Sofía. Aprovecho el espacio antes de iniciar para invitarlos todos al cuarto simposio de resistencia. En este momento estamos en inscripciones tempranas, entonces para que accedan en estos plazos, están totalmente invitados. El doctor Diego también va a dar una conferencia que es identificación y tratamiento de metalobetalactamasas. Muchísimas gracias, doctor Diego, y podemos dar inicio. Buenas tardes, noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Pues realmente estoy invitado como moderador. Yo voy a hablar muy poco. Espero que todos estén muy participativos. Dado que conozco a muchas personas, podría preguntarles ahí con nombre propio. Vamos a ver cómo nos va. Depende de qué tan participativos estén. Les traje 5 casos, fáciles todos. La idea es que hagamos una discusión en términos generales nutrida, que no sea un monólogo, sino que todos preguntamos. Se vale decir no sé, se vale decir no tengo ni idea, se vale preguntar, se vale tirarle la pregunta a otro. Bueno, la idea es que sea una cosa más bien amena y que aprendamos, aunque sea una o dos cositas de cada casito. Bien, entonces yo le voy a pedir a Sebas o a Juan que si no participan, que dirija las preguntas pues basadas a como el nivel de cada uno. ¿Listo? De una. Bueno, entonces miren, este es un paciente, un caso muy interesante, 51 años, es un hombre de Chinchiná. Él se ha dedicado toda la vida a ser agricultor, vive en este momento pues en Palestina. Este es un caso evaluado más o menos en septiembre del 2000, septiembre, octubre tal vez de 2020, y quien todavía está pues en mi seguimiento. Es un caso muy, muy interesante. Bien, este hombre realmente consultó por esto, dolor abdominal y pérdida de peso grande. Consultó inicialmente en julio, varias semanas de dolor abdominal, principalmente en hipocondrio derecho, distensión abdominal, náuseas, astenia, adinamia y pérdida de peso, fiebre nocturna, sensación de masas en cuello. Inicialmente lo mandaron con manejo sintomático a casa y reconsultó en agosto. Bueno, esta vez ya llegó por fiebre, persistencia del dolor abdominal, y entre pues el estudio ya que le hacen inicial encuentran pancitopenia y una prueba positiva para VIH. No tenía ningún síntoma gastrointestinal significativo, no tenía alteraciones visuales y no tenía otros síntomas neurológicos. Básicamente esto es todo lo que se sabía del hombre. Tenía un hemangioma hepático alguna vez en alguna imagen, cirugías remotas, por allá una cirugía reconstructiva, fumó, tenía acumulado 20 años paquete y nada más pues así significativo. Era agricultor. Obviamente pues la región tenía contacto con animales de granja. Bien, estos fueron los exámenes, o como los hallazgos más relevantes al examen físico. El hombre llegó enfermo, 56 kilos, había perdido al menos 12 kilos en poco tiempo. A pesar de eso, porque tenía una buena reserva, no estaba demasiado, se veía mal, lucía crónicamente enfermo, se describen algunas úlceras en paladar blando, adenopatías supraclaviculares grandes de 2x2 y hepatoesplenomegalia. Bien, hasta acá alguien que me quiera decir más o menos en qué pensaría en este contexto anotado.
Yo pensaría en una histoplasmosis subacuda, de pronto porque las úlceras en el paladar blando pues son muy características, la pancitopenia también, y la hepatomegalia y la esplenomegalia. Bueno, muy bien. ¿Alguien más que quiera? ¿Quién habló? María Laura. Laura, muchas gracias. Profe, creo que pues, también pensaría pues, en el contexto de la histoplasmosis, teniendo en cuenta que es un paciente con un VIH positivo, que se encuentra en Bueno, el... yo les voy a Señor, decir una cosa adicional. Les voy a decir una cosa adicional, que se vale la pena pensar por fuera de hongos. Yo sé que esto es una revisión de hongos, pero el paciente puede tener otras cosas. Listo, todo lo que quieran decir es válido. listo, profe. Entonces, pues es un paciente que en teoría lo podríamos asumir. Obviamente, pues todavía no tenemos nada, ¿cierto? Pero pues como usted pregunta, pues ¿en qué podríamos ir pensando? Estoy de acuerdo con lo que dice la doctora. Es un paciente que sospecharíamos una inmunosupresión que además está en contacto con animales de granja, por lo cual podríamos pensar en una histoplasmosis. Listo. ¿Alguna otra infección que pueda dar pancitopenia y compromiso pues de el sistema retículo endotelial? A ver, si ese paciente Pues, viene para las orillas del Magdalena, por ejemplo. pues hay varias, también podría ser, digamos una leishmaniasis, también podría producir ese cuadro, o pues teniendo en cuenta que es un paciente VIH positivo, podría estar cursando con un síndrome hemofagocítico, y la noxa podría ser cualquier infección, incluso viral, un citomegalovirus, un Epstein-Barr virus, podrían desencadenarlo, también histoplasmosis, bueno, hay varias etiologías, también cándida podría desencadenar un hemofagocítico. Bien. ¿Tuberculosis no les gusta entonces? Sí, claro, es el primer diagnóstico en el cual uno pensaría, ¿cierto? En un paciente con VIH que llega con un dolor abdominal y que tiene síntomas por fuera de eso, pues la primera posibilidad sería considerar la tuberculosis. Y es de Chinchina. Perfecto. Y es de Chinchina. Muy bien. Una. Bueno, acá tengo un par de hemogramas. El primero, 9 del 4 del 20, hemoglobina 9.8, los volúmenes bajos, unos leucocitos en 800, neutrófilos en 600 y linfocitos en 200. ¿Qué significa si yo tengo 200 linfocitos totales? Que muy seguramente la reserva leucocitaria, linfocitaria de este hombre es muy mala, ¿cierto? Y 13.000 plaquetas. 13.000 plaquetas. Bien. ¿Algún cambio en el diagnóstico con esto? No, pero una acotación muy importante con lo que dijo la doctora Florian, y es que cuando uno tiene un paciente VIH, recuerden que los pacientes VIH pueden debutar en cualquier momento de su VIH, pueden debutar con la tuberculosis. Pero cuando uno ve estos pacientes ya con una extensión al sistema retículo endotelial y ve el cuadro hemático, uno ya va sabiendo que estos pacientes probablemente ya tienen una infección diseminada por ese nivel tan bajo de CD4, para que lo tengan presente los chicos de cuarto. Perfecto. Doctora Laura, ¿cómo confirmaría o descartaría usted su diagnóstico? ¿Cuál sería la prueba de elección para empezar? Un par de pruebas, ¿qué le gustaría hacerle? Con un antígeno, de pronto, Un antígeno en urinario. urinario. Perfecto, excelente respuesta. Bien, esa es una prueba que hay que pedirle. Yo quiero preguntarles a otros que no hayan participado, ¿qué otras pruebas tienen que hacerle a este señor? Grande, enfrente tiene un paciente con SIDA avanzado, pancitopénico, cuyos síntomas predominantes en este momento son infiltración del sistema retículo endotelial y sin un síntoma adicional predominante. Yo le voy a preguntar a la doctora Daniela, neuróloga. Una punción lumbar, sí, se la haría. Bueno, excelente. Tiene 13.000 plaquetas. 13.000 plaquetas, bueno, Sí. no, difícil, pero pues digamos que indicado sí estaría, porque puede tener, estamos pensando en una histoplasmosis y puede estar pues diseminada, ¿cierto? Ya tiene lesiones cutáneas, tiene esplenomegalia, aunque no ha hecho manifestaciones neurológicas, pues puede tener cualquier otro germen con el estado de inmunosupresión en el que está, y no necesariamente pues para pedirle
búsqueda exclusiva de histoplasma, sino hacerle pues como un panel para buscar cualquier otra oportunista, porque pues está en un estadio, como ya lo mencionas, avanzado. Perfecto. Esa es una discusión bien importante. Yo a estos pacientes con enfermedad tan avanzada siempre prefiero hacerles una punción lumbar y se lo hubiera hecho con el mayor de los gustos, excepto cuando vi 13.000 plaquetas y alguien que me dijo que estaba contraindicado a hacerlo y me quitó el impulso. Pero creo que uno sí lo puede hacer, ¿sí? Ahora no es emergente, hay que buscar el mejor momento porque no tenía síntomas predominantemente neurológicos. Bueno, vamos avanzando. Bien, estos son los otros exámenes. Miremos la primera línea donde realmente mostraba unas bilirrubinas normales, transaminasas, bilirrubinas ligeramente elevadas, perdón, 3.9, no eran tan altas, pues, una ST alta, una LT en el límite superior, la función renal bien, desnutrido, 7 de albúmina y nada así más relevante. Yo quiero preguntarle al público si necesita hacerle o no hemocultivos. Recuerden que él, entre otras cosas, tenía fiebre, ¿no? ¿Será que este paciente se enfoca igual que una neutropenia febril convencional porque estaba neutropénico? ¿Le hacemos o no hemocultivos? ¿Le hacemos hemocultivos para hongos? ¿Qué dice la doctora? A ver, yo miro acá la lista. A ver, yo miro la lista a ver si veo un residente. Doc, Ahí están todos, doctor. pues la verdad sí, hemocultivarlo sí estaría indicado porque obviamente no se sabe cuánto tiempo lleva neutropénico con estos elementos y eso aumenta la probabilidad de que tenga una enfermedad fúngica. Entonces, si no se descarta un aspergillus, no se descarta que tenga una bacteriemia por estafilo o por cualquier otro germen. Literal, pues puede estar con cualquier patógeno porque no solamente tiene el VIH, sino que tiene esta pancitopenia. Entonces, la verdad sí tocaría también hemocultivarlo. Vaciloscopia también es importante tomársela y enfocar por ese lado al paciente. Bueno, a ver, yo voy acá mirando quién está. Lina María Londoño. ¿Le hacemos hemocultivos o no? A Lina le dio miedo y se fue. Bueno, bien. Lina, ¿con qué Avancemos, dice? avancemos un poquito más. Tiempos de coagulación. Estos pacientes tienen que recordar que todos tienen un TTP prolongado, habitualmente porque tienen anticoagulantes lúpicos circulantes, ¿cierto? Para que no se alarmen, incluso no tienden a sangrar, tienden a coagular más fácil o a ser hipercoagulables. Tenía 17.5 de procalcitonina. ¿Cómo la interpreto? Los que prepararon procalcitonina para hoy. Doc, hay que tener muy en cuenta que estos pacientes inmunocomprometidos, la procalcitonina puede salir negativa, no puede estar alterada. En este contexto, este paciente tomaría esa procalcitonina como un hallazgo que me puede orientar hacia un proceso séptico de origen biógeno. También, respondiendo a la pregunta anterior, también haría unos hemocultivos, debido a que este paciente inmunosuprimido puede estar cursando con una infección agregada a la que tiene sobrepuesta a nivel pulmonar. Perfecto, bien. ¿Histoplasma crece en hemocultivos? Pues es complejo porque inicialmente sí crece, pero toca hacerle detección por sonda para ver si digamos, es patógeno y se demora mucho tiempo. Entonces, digamos que se puede demorar cerca de 4 semanas, es como el promedio que se puede demorar en crecer. Entonces, generalmente son diagnósticos muy tardíos, mientras que un antígeno sería mucho más sensible y pertinente. Bien, Pero también excelente. tener en cuenta como el tipo de histoplasmosis que estoy buscando. Si es una enfermedad fúngica invasiva o si es una histoplasmosis pulmonar crónica, que ahí también cambia como el rendimiento del cultivo.
Sí, pero en estos pacientes, ¿qué tipo de histoplasmosis es? Pacientes sin CD4. Es una histoplasmosis diseminada, pues en este momento es una histoplasmosis diseminada. Eso. Entonces, ahí la posibilidad que esté circulando en los hemocultivos o en la sangre es muy alta, ¿sí? Y vale la pena hacer hemocultivos. Pues recuerden que hay que hacer hemocultivos normales, los convencionales, donde pueda aislar ciertos microorganismos, y hay que hacer hemocultivos para hongos y tener paciencia y esperar las 4 semanas a ver si crece o no crece. Bueno, sigamos acá. Otros examencitos ahí, nada del otro mundo. Voy a saltarme al diagnóstico y me van a decir qué ven. Le hicimos lo que nadie pidió, un extendido de sangre periférica. ¿Qué ven? Doc, se ve pues, el hallazgo de histoplasma que son levaduras intracelulares en macrófagos. Y también pues en los agregados, pues bueno, se ven los eritrocitos, bueno, nada aparte así extraños. Sí, una acotación en el diagnóstico que era precisamente lo que dijo Diego ahorita de la importancia de haber sospechado otras cositas. Dos detalles diagnósticos ahí, es que recordar que no tratamos de pescar esa posible tuberculosis que había mencionado la doctora Florian. En las nuevas guías, y ojalá algún día los hospitales lo empiecen de pronto a implementar, los que tienen una alta frecuencia de pacientes VIH que llegan descompensaditos, el buen rendimiento que puede tener el hipoarabinomanano, que se comporta como el antígeno de histoplasma en sangre, puede ser conveniente para detectar a estos pacientes cuando tienen tuberculosis. Y la importancia de hacer el extendido de sangre periférica es la única forma de pillarme parásitos flagelados en estos cuadros agudos, no tenemos ninguna otra prueba. Listo, sí, perfecto. Varias cosas para decir acá. Uno, en pacientes tan inmunosuprimidos como este hombre, la probabilidad de tener un solo oportunista es muy baja, ¿sí? Para que no olviden que si yo encuentro una cosa grande, no necesariamente me tengo que quedar quieto, ¿cierto? Y tengo que seguir buscando. En ese sentido, toca que buscar otras cosas comunes, ¿basadas en qué? En el riesgo del paciente. Bueno, resulta que en los hemocultivos hubo crecimiento de un bacilo gram negativo, no me lo esperaba yo. Tengo que reconocer que en estos pacientes soy muy cauto antes de empezar antibióticos empíricos. Llamativamente creció Cluveras corbata desde los hemocultivos con un nivel de resistencia significativo. Y a las 96 horas, el cultivo de micosis profunda reporta crecimiento de este microorganismo. Y les quiero mostrar que las características, esto que hay ahí en la placa, es simplemente que el cultivo pita, uno saca una gota, lo extiende sobre una placa y le hace una tinción de grano habitualmente. ¿Para qué le hace esa tinción? Para saber si hay qué tipo de microorganismos hay, si hay levaduras, si hay gram positivos, gram negativos, bueno. Pero ustedes ven en esa tinción unas estructuras moraditas con una sola gemación. En ese sentido, esto no es histoplasma, ¿sí? Este es Cryptococcus neoformans. Es decir, este paciente se lo estaban comiendo los hongos, Histoplasma capsulatum y Cryptococcus neoformans. En adelante le hicimos todos los demás estudios en busca de tuberculosis activa y otros oportunistas, y afortunadamente no encontramos nada más. Yo quiero hacerle una pregunta al público también, es, ¿ustedes cómo quieren tratar este paciente? Miren que este diagnóstico se aclaró cuando el paciente entró realmente, ¿cierto? Porque pancitopenia, extendido de sangre periférica. Bueno, lo que les quería contar también es que estas estructuras fueron leídas no como histoplasma, sino como leishmania, ¿sí? ¿Qué opinan de eso? ¿Qué opinan de la posibilidad de leishmania? Es
uno podría decir, este paciente tiene todo el riesgo de leishmaniasis visceral. Sería una presentación también clásica de leishmaniasis visceral con síndrome hemofagocítico asociado a leishmaniasis, que está muy bien descrito. ¿Cuáles son las diferencias en la tinción? Es que aquí en la tinción uno esperaría encontrar más bien las formas flageladas del parásito. Sería Claro, difícil. diferente. Ajá, sí, señor, es difícil encontrar. Esos mastigotes ya los encuentro no es en pacientes ya crónicos, sino otro tipo de muestras, que es la típica muestra que hacen, por ejemplo, en África, de la punción de vaso a ciegas, y hacen entonces este tipo de estenía. En estas formas agudas se verían los flagelados. Sí, de la aspiración de médula ósea, ¿no? Que es donde más rendimiento se obtiene para buscar leishmania. En fin, bueno, ahí les cuento eso. Bueno, ¿y cómo lo vamos a tratar? Ese paciente habría que tratarlo con anfotericina B, idealmente liposomal, teniendo en cuenta pues que es un paciente con una inmunosupresión por VIH y un bajo recuento de CD4 probable, ¿cierto? Porque ahí tenemos, pues uno teníamos la sospecha del histoplasma, pero ahora tenemos el hemocultivo con criptococo, ¿cierto? Y se comporta como una patología diseminada y tiene un CD4 probablemente inferior a 200, entonces ahí yo pues le haría el manejo con la fase de inducción con ANFO, y si se puede escoger y está dentro de la posibilidad, liposomal idealmente. Y la flucitocina. Yo soy pro... Eso, pues era importante definir el caso de histoplasmosis que tenemos, si es grave o si es moderada, o si es moderadamente grave, esto en contexto pues de los signos y síntomas que involucren el compromiso de órganos vitales. Si el paciente tiene insuficiencia respiratoria, trastornos de la coagulación, insuficiencia renal, signos neurológicos, como decía la doctora, si el paciente está muy postrado. En ese contexto, pues ya defino cuál es el manejo entre histoplasmosis grave o moderada. Bueno, ¿y cómo lo tratarías? ¿Cuál sería la diferencia? A mí me parece válida la acotación, pero tenemos que tener en cuenta que un paciente con SIDA no tiene una histoplasmosis leve, ¿sí? Lo primero. Cuando se encuentra, mira, si yo hago un extendido de sangre periférica y luego encontrar en cada campo 2 polimorfonucleares repletos de levaduras, significa que el paciente está demasiado enfermo. Eso por un lado. Lo otro es que tiene una coinfección, ¿sí? Entonces, ¿qué le darías? ¿Qué le darías sabiendo que fueras, bueno, supongamos que lo defines como una histoplasmosis leve? Aunque ese límite no está descrito en la literatura tan fácil. La clasificación lo clasifica como leve a moderada y moderadamente grave o grave. Creería yo que para la leve a moderada, pues que en este caso, por todos los argumentos que usted dice, pues no es el contexto. Sin lugar a dudas, todos los pacientes con histoplasmosis diseminada deben tratarse con un agente antifúngico. Ya si es leve o moderada, podríamos pensar en itraconazol. Y si es ya de moderadamente a grave histoplasmosis, como dice la doctora Daniela, pues preferiblemente anfotericina B liposomal. Y al igual que cuando hay compromiso pues del sistema nervioso central, pues que en este momento no lo podríamos, digamos, que determinar del todo, porque pues no tenemos el complemento del examen de los estudios pues de laboratorio específicos para esto. Bueno, perfecto. Dani, ¿tú qué opinas de dar Anfo-B liposomal? Recordemos que hay varios tipos de anfotericinas. Yo soy pro Anfo-B de oxicolato. Ahorita les argumento por qué. Tenemos anfotericina B liposomal como el verdadero liposoma que es Ambisome. Y tenemos anfotericinas B complejos lipídicos. Anfotericina B de oxicolato es la molécula más pequeña de todas. Anfotericina B liposomal, que es el verdadero liposoma, que es como una cápsula donde cada molécula está metida entre ese liposoma, se libera fácilmente, pero la hace una molécula más grande, difícil, discutido si ingresa o no al sistema nervioso central en la misma cantidad de oxicolato, que entre otras ingresa muy poquito, ¿cierto? Y
lo otro que es, comillas, una mezcla de ácidos grasos o de grasa metidos con muchas moléculas revueltas y no son un verdadero liposoma. ¿Tú qué opinas, Dani, de intentar meter esos liposomas al sistema nervioso central? Yo pienso que sí, que es válido manejarla con liposomal en este caso. Sí, hay solo un estudio que teóricamente muestra que es válido, un estudio clínico, pues es el único que conozco, que compara estas dos moléculas. En términos generales, uno sí podría intentarlo. ¿Yo por qué soy pro anfotericina B de oxicolato? Para algunos casos, porque es la molécula más barata que existe en el mercado. Y les estoy hablando de que el día de tratamiento con deoxicolato vale 60.000 pesos. Para un adulto normal se le aplica una ampolla, se aplica en infusión continua de 4 horas y no necesita más. Anfotericina B liposomal vale 700.000 pesos la ampolla, la dosis es de 3 a 5 miligramos por kilo, lo que implica que cada paciente requiere entre 3 a 5 ampollas al día. Es decir, que requiere entre 2 y 3 millones larguitos al día. ¿Qué hace eso? Que los pacientes no todos puedan acceder a la terapia. Eso por un lado. Sí, claro. No, pues ahí también hay que mirar otros factores, ¿cierto? Como los factores paraclínicos. Si el paciente, no recuerdo cómo tenía las plaquetas, pero el potasio y lo demás estaban bien, ¿cierto? Pues uno, si es lo que está más disponible y lo que está más a la mano y sus laboratorios dan para usarla, pues no hay ningún problema, ¿cierto? Pero también de pronto, no sé, pues porque ¿El qué? es como el único momento en el que uno de pronto con la de oxicolato pues tendría un poco como de restricción porque está asociada a mayor toxicidad renal. Sí. Bueno, y otra cosa que tengo que decir es que los estudios que han hecho comparativos en eficacia, las presentaciones lipídicas no han podido demostrar que sean mejores que Anfo-B de oxicolato. Sí pueden demostrar que son menos tóxicas. Si uno utiliza bien la molécula, bien no le deja bajar el potasio al paciente por debajo de 3,5. La utiliza en el tiempo que es, hace seguimiento adecuado de la función renal. Y si empieza a elevar la creatinina, lo que hago yo es que doy las 2 ampollas en una sola dosis, pero cada 48 horas, y así retraso la presentación de la falla renal. Y si a eso le sumo flucitosina, que me permite dar un tratamiento de 7 días de anfotericina B, retraso, o casi en la mayoría de los pacientes puede uno lograr la terapia completa. ¿En qué pacientes definitivamente no? En pacientes con falla renal, ahí así no, o en pacientes que rápidamente hacen falla renal aguda, en el cual no me responden a esa estrategia de ampliar la exposición del riñón al tóxico. Bien, creo que eso es lo que hay que decir de anfotericina B. Sí, necesita anfotericina B. ¿Sí? Uno le dejase la premedicación con líquidos, pues el acetaminofén y también le pone el antihistamínico. Sí. Pues es lo ideal antes de poner el medicamento. Realmente son 25 miligramos de hidrocortisona lo que necesitan. Eso permite disminuir la toxicidad inmediata y ese escalofrío tan impresionante que les da. Y aproximadamente son como 1 litro, ¿no? De líquidos que se les administra al paciente. Y ponerlos a comer salado todo el tiempo. Bueno, bien. Ahora la última pregunta que les quiero hacer es, bueno, estos pacientes necesitan supresión crónica con itraconazol para histoplasma. Itraconazol no es igual de bueno contra criptococo, ni fluconazol sirve para histoplasma. ¿Qué hacemos? Porque recuerden que necesitan mínimo 1 año de supresión crónica. ¿Alguna idea? Dar fluconazol y itraconazol. Yo me sé la respuesta, pero no sé si, pues, lo que uno puede hacer con esos pacientes es, pues,
llamarlos y estarles administrando la dosis de la anfotericina B semanal y uno, pues, mensual, perdón, y uno va, o sea, cita al paciente para estarle administrando el medicamento y le hace la premedicación y todo. Entonces ahí se puede hacer la supresión por el año, mientras se hace pues como la remisión de la micosis. Pipe, ¿qué opina? Eso es lo que estoy haciendo con este señor, ahí va. El problema es que cuando uno intenta buscar uno de los azoles que tenga el suficiente espectro para estas dos micosis, no lo va a conseguir. Es decir, si yo le pongo fluconazol para suprimir histoplasma, me quedé cortico. Si lo dejo solo con itraconazol, recuerden que el itraconazol tiene una absorción muy errática. La única forma de garantizar la absorción de itraconazol es darlo en suspensión. Y es un medicamento que en los pacientes que he visto en Manizales no he logrado que me le den a ninguno el itraconazol en suspensión. Y es costoso, porque un frasco les dura 3 días. Entonces no ha sido tan fácil. Este paciente va muy bien con una ampolla de anfotericina B semanal. Va 4 horas cada semana, se le pasa y el paciente va bien. Para tener en cuenta, está reportado en los pacientes que tenían tuberculosis e histoplasmosis, en los que dar un azol con rifampicina es poner en riesgo el tratamiento de tuberculosis. Entonces, algo ahí derivado de eso, y tengo 2 pacientes que van en esta alternativa muy bien. Listo. Este es muy fácil, ¿sí? Este sí lo vi esta semana pasada, hace 2 semanas. ¿Alguien iba a preguntar? Sí. Doc, y en el caso anterior, pues yo sé que por costos y obviamente, pues si no dan el itraconazol, mucho menos pero el voriconazol no lograría cubrir esos dos, pues creo que tiene actividad contra Tampoco. Voriconazol es bueno para cripto, incluso muchas veces lo tenemos que utilizar en cepas de cripto resistente, pero no alcanza a ser lo suficientemente bueno para histoplasma. Y entonces ahí uno estaría arriesgando la eficacia de los dos, ¿sí me entendés? El riesgo, supongamos que yo con fluconazol, hay unos estudios pequeñitos remotos de suprimir crónicamente con fluconazol el paciente con histoplasmosis. Son estudios que son casos descriptivos de 30, 40 pacientes muy pequeños con muy bajo peso. Pero uno ahí garantizaría que va a la fija contra Cryptococcus. Y si lo hace al contrario, entonces uno está arriesgando la eficacia del tratamiento contra uno de los 2 hongos. Y si pasa a voriconazol, estaremos arriesgando la eficacia del tratamiento contra los 2 a la vez. Entonces, yo en estos casos he sido un poco más pragmático y me voy con anfotericina, lo suprimo y hasta ahorita pues van bien. Bueno, bien. La coinfección de los 2 no es frecuente, ¿sí? No es que todos los días tengamos pacientes con criptococos e histoplasmosis ahí haciendo cola en urgencias con anfotericina. Bien, este es muy fácil, lo vi hace 2 semanas. Un paciente de 28 años. Diego, quería preguntarle una cosita. Sí. ¿A este paciente le hicieron estudio de médula? No, el paciente a la semana lo manejamos como un hemofagocítico, le pusimos esteroides, le pusimos inmunoglobulina y terapia con anfotericina B, y la médula ósea respondió rápidamente. Le pedimos estudio de médula ósea porque queríamos demostrar la hemofagocitosis. Lamentablemente no fue posible. No fue posible por la afiliación del paciente. Cuando resultó la remisión, el paciente ya estaba en la casa hacía tiempo. Hubiese sido lo ideal. Lo ideal también hubiese sido hacerle la punción lumbar. Nunca se le hizo porque finalmente encontramos el diagnóstico rápido y no nos iba a cambiar el tratamiento. Ahora, si el paciente no hubiese tenido histoplasmosis o no hubiésemos encontrado el crecimiento del hongo en la sangre, era mandatorio la punción lumbar porque el antígeno de cripto fue positivo. Claro.
Listo, al menos que uno lo estuviera tratando con liposomal, porque entonces ahí uno diría, no, yo me devuelvo al deoxicolato, toda vez que el liposomal no tiene tan buena penetración al sistema nervioso central. Sí, ¿Ok? correcto. Sí, no, yo creo que en estos pacientes siempre es mandatorio, y finalmente es un paciente que toleró muy bien la anfotericina, incluso en este le acumulamos más de 1 gramo, como 1.4 gramos de anfotericina, y respondió muy bien. Entonces, cuando hay pacientes que toleran muy bien y cuando eso pasa, pues uno acumula más de la carga mínima que necesita. Bueno, vamos a pasar a este segundo caso. Lo vimos hace 2, 3 semanitas. 28 años, muy sencillo. Vive en Río Sucio. El hombre trabaja por allá en un restaurante en Bonafón. Sano previamente y desde hacía 2 meses venían estudios de disnea. Habían dicho que tenía un asma de inicio tardío y venía perdiendo peso. Después empezó con tos, con fiebre intermitente, y ingresó en falla ventilatoria, y este es el paciente. También confirmamos VIH el día del ingreso. Listo, la pregunta puntual es, ¿cuál es la impresión diagnóstica? Bueno, me van a decir que es COVID, también lo pensamos, pero después de COVID, ¿qué más podría ser? Es un neumocistis, pues lo más probable es que sea un neumocistis. Lo más probable es que sea un neumocistis. Listo, perfecto. ¿Cuál es el enfoque diagnóstico? ¿Qué tenemos que hacerle? Pues dicen las guías que a pesar de ser paciente de VIH y todo eso, la primera causa de neumonía en pacientes VIH son neumonías bacterianas. Entonces igual sería todo el esquema diagnóstico de neumonía bacteriana. Pues las imágenes ya las tiene, se solicitarían pues los hemocultivos y ya procederíamos a hacer el diagnóstico de neumocistis. Eso se puede hacer con un lavado broncoalveolar y mirar las tinciones, o pues hacer la medición de 1,3 beta-dextrobucano. Bien, ¿algunos exámenes adicionales que tengamos que pedirle? Pues porque el paciente puede tener neumocistis, pero puede tener Cryptococcus, histoplasma, tuberculosis, algo que tengamos que pedirle puntualmente. Luego, pues en el contexto de la neumocistosis también pedir una LDH y pues unos gases arteriales, pues porque eso nos enfocaría en el manejo de la neumocistosis. Y ya pues en la consideración de otras cosas, obviamente con el lavado broncoalveolar inicial que se haría, se podrían pues ver esas otras patologías pues, que acaba de mencionar. Para mi sistema nervioso central, bueno, no sé qué otras cosas podrían hacerse, de pronto ¿Cómo interpretaríamos el LDH? Supongamos que, voy a decir el valor real del paciente, me dio 416. ¿Qué significa eso? A nivel pues, de enfermedades fúngicas, histoplasmosis y neumocistosis suelen ser los que más lo elevan. Y entre más elevado se encuentre la LDH, más probable es que sean estas enfermedades. Obviamente, si la que más lo va a elevar va a ser histoplasma, neumocistis no tanto, pero por lo general se toman valores o puntos de corte de 600, si no estoy mal, no recuerdo muy bien, para histo. Y para neumocistis no recuerdo bien. Bueno, es un examen muy inespecífico. La única interpretación que podría dársele es que la LDH esté por debajo del límite de referencia, y eso nos daría un valor predictivo negativo muy alto para decir que el paciente no tiene neumocistis, ¿cierto? Anteriormente, en los pacientes que tienen este tipo de neumonitis difusas que comprometen el intersticio pulmonar, el 80% de todas las neumonitis tienen o son por neumocistis Giroveshi. Bien, ¿qué haríamos? Bueno, entonces el lavado broncoalveolar se le hace. Yo hago el lavado broncoalveolar, le pido al broncoscopista que por favor me mande muestras bilaterales de forma individual.
en pacientes con VIH, y adicional le pido al patólogo que por favor me haga tinciones de plata. Recuerden que hay varias tinciones para neumocistis. La primera es todo lo que tiene que ver con tinciones de plata, metenamina, Grocod. Hay unas tinciones que solo he visto que se hacen, o las hacíamos en la Universidad de Antioquia, es azul de toluidina o TBO, con una sensibilidad muy alta, en un programa pues validado y todo un protocolo de lavado broncoalveolar. Y adicional a eso, uno puede hacer dos cosas. Uno, pruebas de antígeno, ¿sí? Prueba de antígeno para neumocistis, tiene muy buena sensibilidad. El problema es que pasa lo mismo que las demás pruebas, son poco específicas. O puede hacer uno PCR de neumocistis ciroeshi. Problemas, que eso llega, como van a centros de referencia, no se montan con tanta frecuencia, llegan cuando el paciente o está muerto o está curado. Entonces, ¿qué toca que empezar? En estos pacientes es en las pocas indicaciones que yo empiezo una terapia empírica porque el paciente se está muriendo. Bien, ¿cómo lo tratamos? Completamente de acuerdo que mi primer posibilidad diagnóstica en este caso era neumocistis. El médico me escribió a las 11 de la noche y se le puso terapia inmediatamente. ¿Cómo lo tratamos? Diego, una preguntita antes de arrancar ya con el tratamiento. En este paciente, antes de haber hecho la sospecha que me van a poner la imagen y me va a salir el reporte de la imagen, ¿tú también le hubieras hecho ese lavado broncoalveolar, le hubieras también hecho GeneXpert para tuberculosis y panel multiplex de neumonía? Yo a estos pacientes les hago, a todos, sin excepción, y les contaba que lo hacemos bilateral. 1, Sil-Nielsen. 2, KOH. 3, Gram. 4, cultivo de aerobios. 5, cultivo de hongos. Y 6, cultivo de tuberculosis. 7, GeneXpert. GeneXpert o Aniplex, el que sea, pues el que se esté procesando en ese momento. A todos, sin excepción. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen muchas posibilidades diagnósticas. Y si 8 bien PCR para paciente... COVID, chino. 8 PCR para sí, COVID. PCR para COVID. Y en este le haría, si no es por la limitación del tiempo, les estoy haciendo PCR o antígeno de neumocistis. Lamentablemente, en ninguno de los que he pedido me ha llegado a tiempo para cambiar una conducta, que es donde se pierde el verdadero objetivo de la prueba. Entonces sí, se basa a todos. Yo creo que en estos pacientes hay que ser muy, muy exhaustivos en la búsqueda de tuberculosis. Y a pesar de que las pruebas salgan positivas, después el paciente puede reconstituir. Bueno, ¿cómo lo vamos a tratar? Porque vamos colgados del tiempo y faltan 3 casos. Profe, pues yo creo que trimethoprim sulfa, pues es lo más barato, lo más disponible para el tratamiento. Bueno, muy bien. ¿Qué dosis le quieres dar? Pues sería iniciar con 15 a 20 miligramos por kilo y continuar, eso se puede en dosis divididas 3 o 4 veces al día y continuar esa dosis ese tratamiento por 21 días. Ya habría que definir si cómo está la parte respiratoria, si requiere inicio de esteroides al inicio del tratamiento, que eso ha demostrado que disminuye la probabilidad de hacer falla respiratoria. Correcto. Sí. ¿Cuáles son los criterios para iniciar prednisolona? Doc, cuando hay una presión parcial pues en los gases arteriales, cuando se presenta una presión parcial de oxígeno menor del 70 o cuando está saturando menos, pues cuando está hipoxémico en la saturación. Y el otro valor sí, podría ser un gradiente alveolo-arterial de oxígeno mayor de 35, profe. Completamente de acuerdo. Son los criterios. Este paciente los cumplía y se le inició prednisolona antes del tratamiento. Con neumocistis, la mortalidad a lo largo del tiempo lamentablemente no ha cambiado. Y la mortalidad de este paciente, que al otro día estaba en UCI ventilado, en ese momento era del 60%. Y eso no ha cambiado en los últimos años. Es una patología de una mortalidad muy alta. Bueno, Diana, ¿y cómo conviertes esos 15 a 20 miligramos en una orden médica?
¿cómo haces para pasarle esa cantidad de trimestoprim sulfametoxazol al paciente? Pesa 60 kilos. Pesa 60 kilos. Pues eso daría 300 miligramos cada 6 horas, dejándolo cada 4. Eso, entonces, ¿cuántas ampollas da eso? No me acuerdo de cuánto viene la ampolla de trimestoprim. Bueno, muy bien, eso es importante. Tengan en cuenta que trimestoprim es un medicamento que si no se hace o no se aplica en la dilución establecida, se precipita y por eso los pacientes no responden. La ampolla viene de 80 a 400, es decir que si yo le voy a aplicar 920 miligramos de trimestoprim al día, tengo que dividir eso de forma tal que pueda diluirlo sin que se me pasen más de máximo. Máximo 3 ampollas en 250 destrozan agua destilada, destrozan agua destilada al 5%. Y eso toca que pasarlo entre 90 y 120 minutos. Tampoco se puede pasar a toda. Eso da más o menos, de una forma práctica grande, 3 ampollas en 250 y se pasa cada 6 horas. Si el paciente es muy delgado, se pasa cada 8 horas. ¿Sí? Siempre diluido en destroza el agua destilada. Si es muy grande, hay que diluirlo en 500 y no pasarnos en el volumen necesario del paciente. Pero aporta mucho volumen. Y un pulmón así como este, uno dándole volumen a 2 manos, es difícil. Y en cuanto el paciente tolere la vía oral, se le pasa tabletas y ya. Se absorbe casi el 100% y no tiene ningún problema. Y le empezamos esa terapia, esto fue el 24 del 3 y esto fue el primero. En radiografía, la última radiografía que le hicimos, el paciente listo para retirarse pues la ventilación, ahí todavía la tenía, estaba aliviado. ¿Y qué confirma eso? Que realmente era neumocistis. Uno de los criterios diagnósticos de neumocistis, o será el único que yo tengo por acá, es que el paciente se alivie con trimestoprim. Acá estaba, se alivió y se fue para la casa con terapia oral hace al menos una semana. ¿Con qué antibióticos? Nada más, no probó ningún antibiótico diferente a trimestoprim sulfametoxazol, antígeno sérico pacripto negativo, las tensiones todas negativas de los lavados broncoalveolares, antígeno urinario para histoplasma negativo, y estamos esperando cultivos de tuberculosis antes de pensar en iniciar terapia antirretroviral. Bueno, muy bien, este caso es un caso que traigo de Medellín, viejito, pero bien interesante. Es un hombre de 67 años, casado, cesante, trabajó como conductor, no tiene mascotas. Les voy a resumir esto para avanzar rápido. Un paciente con antecedente de trasplante renal, había estado en hemodiálisis un buen tiempo y se trasplantó en el 2018. Bueno, por acá nada más, en ello siempre hay que decir con qué se hizo el manejo. Habitualmente el paciente con trasplante renal siempre queda con triple terapia, incluye un esteroide, entonces eso les da una inmunosupresión significativa. Fue un trasplante autólogo, no, espérese que no fue trasplante renal, estoy diciéndoles un embuste, fue un paciente con hemodiálisis, pero con trasplante de progenitores hematopoyéticos. Progenitores hematopoyéticos, un trasplante autólogo, injerto granulocítico rápido, salió rápido para la casa, ahí tuvo neutropenias febriles, nada del otro mundo, ingresó requiriendo oxígeno, con un poco ahí de disminución, alteración del murmullo vesicular. Recuerden que es un paciente muy inmunosuprimido, falla renal y trasplante reciente de progenitores hematopoyéticos. Acá nada del otro mundo, un hemograma propio para un recién trasplantado. Ingresó por síntomas respiratorios, básicamente fiebre y disnea. Y esta es la primera imagen. Les voy a mostrar toda la tomografía para que avancemos un poco más rápido.
Acá está. Acá está el diagnóstico. ¿Qué tiene? ¿Qué le ven a esa imagen? Bueno, voy a preguntar. Coger al azar, a ver. Ensanchamiento, Bueno, un ya la ensanchamiento como medidas clínico con... Bueno, por ahí un poquito, no tanto. No tiene como patrón de árbol de formación, Doc. Muy, bueno, sí, le voy a dar el punto ahí, muy tenue. Bueno, dicen ellos engrosamiento de paredes bronquiales y micronódulos que sugieren compromiso infeccioso de la pequeña vía aérea, nada del otro mundo. ¿Qué le haría? Un film array, ¿cierto? Es la respuesta. Recién trasplantados, síntomas respiratorios, y acá está. Entonces, el film array no dice mayor cosa, excepto que tiene una influenza B, que sería una infección esperable para este paciente, pero como no estamos en virus sino en hongos, voy a seguir. Entonces, conclusión hasta acá, recién trasplantado, falla renal e infección aguda por influenza. El paciente tuvo un deterioro respiratorio marcado con descenso de la oxigenación a una PAFI de 125 y necesidad de traslado a UCI. Miremos la diferencia entre las imágenes. Esta es 18 del 10 y esta es 17. Es decir, esto cambió rapidísimo. El paciente iba mal. Esto es el 24 del 10, una semana después de ir muy mal. Ahorita sí les veo el árbol de gemación. Muchos infiltrados, ¿cierto? Listo, ahora sí voy a preguntarle a los residentes. A ver qué dice. Miro por acá. Sebastián está por ahí. No lo veo. Sí, pero... Sebas, ¿qué le hacemos? ¿Qué cree que tiene? ¿Lo lavamos o no lo lavamos? Sí, lavémoslo. Bueno, lavémoslo. Doctor, no es un robococo. No, ¿Qué opciones? ¿Qué opciones podrías tener? Paciente trasplantado. ¿Cuáles son los hongos que afectan a estos pacientes? Ah, bueno, con influenza. Aspergillus, sí. Aspergillus. Qué respuesta tan buena. Bien, ese es el lavado. Videobroncoscopia realmente ligera, esfacelación de la mucosa. Esa esfacelación de la mucosa es muy de Aspergillus, ¿sí? Incluso se describen como algunos parches negros. Y acá está el diagnóstico, miren. ¿Por qué les traje este caso? Este caso es casi copiado de la literatura. Cuando vino la pandemia en 2009 de influenza, todo el mundo corrió a ponerle esteroides a los pacientes con influenza. Y los pacientes, en efecto, dejaron de morirse en la fase temprana. Se creyó en ese momento que la respuesta a los SDRA por influenza iba a ser poner esteroides. Oh, sorpresa, cuando en las fases tardías empezaron a aparecer las publicaciones de incremento de la mortalidad en pacientes que tenían influenza y recibían dosis altas en esos esquemas de pulsos de metilprednisolona que se diseñaron en esa época. Y parte de esa mortalidad la explicaba Aspergillus. Y claramente sabemos que los pacientes que tienen infecciones por influenza, independiente que reciban o no esteroides, tienen un riesgo incrementado de aspergilosis invasiva. Y este es un caso simplemente que les quería mostrar para que no olviden en estos pacientes que tienen influenza o reciben esteroides y están muy inmunosuprimidos, el riesgo de aspergilosis invasora. Las coloraciones todas, miren cómo empiezan las coloraciones de plata, estructuras micóticas consistentes en hifas de paredes delgadas, septadas con bifurcación de 45 grados, compatibles con Aspergillus. Eso es que una tinción del lavado broncoalveolar, es decir,
coger ese líquido, extenderlo, ponerle una coloración de plata, que divinamente podría mostrarlo en un KOH, poder ver las estructuras, las hifas, y nos permite arrancar una terapia rápida, ¿cierto? El cultivo fue positivo para Aspergillus fumigatus y el antígeno en lavado broncoalveolar fue de 5.2, muy positivo. O sea, ahí creo que no tenemos ninguna duda que el paciente tenía aspergilosis. Bueno, vamos con este otro caso, muy interesante también, 42 años, vive, sí, creo que vive todavía, sí vive, en Puerto Berrío, unión libre, sin hijos, conductor, diagnóstico de HIV en julio del 2018, no recibía ningún tratamiento, nada más así interesante. Tos con hemoptisis fue la causa de ingreso al hospital. Tos con hemoptisis, VIH. Esto fue el 15 de febrero del 2019, es decir, mañana cumple 2 años de esta historia. Consulta básicamente por hemoptisis, disnea, vómito y fiebre. Lo mandaron con ampicilina para la casa, pero a los 3 días volvió. Ya no quisieron darle solo ampicilina, le dieron ampicilina sulbactam, y progresó rapidito a falla ventilatoria, ¿sí? Y lo mandaron al hospital donde lo vimos, somnoliento. Realmente este paciente llegó muriéndose. ¿Qué nos encontramos con este señor? Un choque impresionante, un abdomen doloroso a la palpación de forma difusa, y obviamente pues el paciente ya tocó que meterlo rapidito a la UCI. Quiero mostrarles esto, un paciente con 7,8 de hemoglobina, una leucocitosis impresionante, glicemia mayor a 500, o sea, tras de VIH pues tenía una glicemia altica, carga viral, ahora CD4 en 347, ¿no? Llamativo, y hemocultivos negativos. Hicimos todos los estudios básicos, lo que siempre les digo que le hagamos a los lavados, a los líquidos cefalorraquídeos. Esto es lo que tenía, mira, un líquido cefalorraquídeo con glucosa de 504, imagínense el nivel que tenía, proteínas en 35, leucocitos 2, el resto de las tinciones todo negativo, antígeno para cripto negativo y PCR-MTB negativas. Y acá está la respuesta, este sí es súper interesante. ¿Quién me describe la imagen? A ver, un residente. Acá está la respuesta a todas las preguntas. A ver, Juan David, ¿usted qué es el teso en hongos? Profe, pues no se ve. No, Juan David Salazar. no sé. Pues pensaría yo ahí en el signo del halo invertido, ¿no? Perfecto. Signo del atolono del lado inverso. Miren ustedes cómo arriba hay una consolidación y en la parte más baja hay una consolidación que es mayor la consolidación periférica y en la mitad hay una zona más negrita. El signo del halo invertido. Acá se ve mucho mejor. Signo del atolono o el halo invertido. Para algunos es lo mismo, para otros es diferente. El halo reverso. Bueno, diagnóstico. VIH, falla ventilatoria aguda. Pues del atolón se ve mucho en lo que es aspergillus, se ve también en paracoccidio y en mucormicosis. Ya dependiendo de la clínica y de los antecedentes, uno se va más hacia una o hacia otra. Este paciente puede tener cualquiera de esas porque tiene el VIH y esa inmunosupresión lo hace susceptible de aspergillus, pero también tiene esa glicemia
elevadísima y no descarta que se pueda hacer una mucormicosis. Entonces, la verdad, pues sería ya como más de... Pero yo con ese conteo de CD4 me orientaría más por la mucor. La verdad, yo también por el Espectacular. C4 y la glicemia. Igual con la Hay una hemopsis cosa, en aspergillus hay que descartarla, ¿no? sí, pero hay una cosa bien importante en VIH. Mira, las infecciones por aspergillus en VIH están contadas con 2 manos en la literatura, las bien demostradas, ¿sí? Porque todas las otras son probables, y probable es en aspergillus, en un hongo que crece de cualquier muestra microbiológica, es muy difícil de interpretar. Realmente el impacto de aspergillus en pacientes con SIDA es muy bajo, es infrecuente. Bien. TAC de cráneo normal, TAC de tórax, lo que ya dijimos, neumonía necrosante, signos del labio invertido en el lóbulo inferior izquierdo, pielonefritis enfisematosa derecha, broncoscopia habla de membranas necróticas y el GRAN con bacilos gram negativos, blastoconidias, pseudomicelios e hifas aceptadas. ¿Alguno que les guste? Mírelas, hermosísimas. Miren que a diferencia de aspergillus, estas no son septadas y no hacen esa división de... Eso es muy inespecífico, ¿sí? Ese ángulo de 45. Pero estas son muy bonitas, no son septadas, el aspergillus se ve mucho más septado, se ven claras los septos de la hifa. Acá es cuando cogemos del cultivo que va creciendo y lo ponemos en una placa, muchas veces con azul de lactofenol o si no un KOH normal, y lo miramos. No se ven las cabezuelas bonitas del aspergillus. Y acá está la respuesta, Rhizopus. Rhizopus. Entonces, tienen ustedes razón, acá el factor de riesgo no era el VIH en términos generales fue el confusor. Lo que mató a este muchacho, que duró pocas horas, fue una diabetes no diagnosticada como factor de riesgo para mucorales. Recuerden que todos los mucorales que hay, este es uno de los más frecuentes, y esto fue lo que mató a ese muchacho. ¿Qué nos tenemos que llevar de acá? Esta imagen, signo del atolono, del labio invertido, que siempre nos obliga a pensar en mucorales. Todo paciente que tenga una infección o una neumonía necrosante de este tipo, con una progresión tan rápido, con factores de riesgo para mucormicosis, en especial pacientes diabéticos. Recuerden, este paciente llegó en cetoacidosis diabética, era el factor de riesgo propio. Esa cetoacidosis es muy frecuente en estos casos. Otros trastornos fisiopatológicos se expresan, pero este es muy importante. Bueno, ya para terminar, 2 casitos, no me demoro nada, va a pasar rápido. Este es un paciente hombre, 54 años, Medellín, minero, nada de antecedentes significativos, excepto pues que era minero. Valorado entre el 18 de marzo al 21 de marzo del 2019. El hombre llegó por dolor abdominal crónico, 1 año, ¿sí? Progresión de síntomas gastrointestinales, 20 kilogramos de pérdida de peso, emesis frecuente, no ingresó porque no toleraba la vía oral, astenia, adinamia, hiporexia, emesis, diarrea, letargo y pigmentación de la piel que se pudo determinar al interrogatorio. Enflaquecido realmente cuando llegó, sin nada más así muy significativo, excepto dolor epigástrico, que podía estar relacionado pues como ese síndrome mético tan grave que tenía. Estos fueron los exámenes relevantes. Miren, una hemoglobina bien, polimorfos y linfocitos en términos generales muy buenos, plaquetas normales, la función renal preservada,
las aminotransferasas normales, sodio en 126, potasio en 4,8, glicemia en 60. Esta es la radiografía del tórax, el paciente no refería ningún síntoma respiratorio. Y esta es la tomografía de abdomen, y esta es la respuesta al diagnóstico del paciente. ¿Qué tiene el paciente? ¿Qué dicen los radiólogos del grupo? ¿Qué dicen acá? No, pues la verdad, ahí se ve mucha fibrosis en esa TAC. También pues tiene un Addison, tiene infiltración clara de la suprarrenal y un hongo que puede causar eso es paracoccidio. No tiene el antecedente pues claro que sería pues agricultor de café, tabaco, caña de azúcar u otros, pero es que tiene mucha fibrosis y tiene esa insuficiencia también y casi la gran mayoría de los pacientes infiltran médula suprarrenal. En la taca abdominal no sé qué hay, la verdad, muy bien, está como que perforada o la verdad no la sé leer del todo bien, o hay como algo en el... Realmente lo que tiene es una suprarrenal gigante, mírenla. Ah. Una suprarrenal gigante. Bueno, la esofagitis, nada así del otro mundo. Y describen obviamente la lesión de la suprarrenal. Por acá está tórax contrastado, los infiltrados difusos, inició una laparoscopia con una cavidad sin carcinomatosis, que era lo que se pensaba siempre en la fase inicial. Sigue igual de sintomático. Acá se ve mucho mejor la imagen, mírenla ustedes. Pues otro hongo que también podría causar fibrosis pulmonar e infiltraciones en las suprarrenales es también histoplasma. Sumado al hecho de que la infiltración de histoplasma en las suprarrenales pues habitualmente son incidentales, o sea, no hacen ninguna manifestación por esa parte, pero en un importante porcentaje sí hacen, digamos, esa infiltración, podría ser parte del diagnóstico diferencial, aunque pues también estoy de acuerdo con el paracoccidio, sería hacer estudios. Bueno, la principal causa acá, porque la principal causa a considerar para mí también sería tuberculosis. ¿Sí? Esos infiltrados de esto, por ejemplo, en un paciente donde hay en un país donde hay tanta tuberculosis, uno pensaría sin duda en tuberculosis. Lo que pasa es que esta adrenal sí está muy grande, el paciente claramente hizo unos signos de insuficiencia adrenal, ¿cierto? Estaba pigmentado, estaba hiponatrémico, estaba hipoglicémico. Bien. Entonces, le hicieron de todo. Biopsia de glándulas suprarrenal guiadas por TAC. Y acá está la respuesta. Muy bien, era paracoccidioidomicosis. Y miren lo bonito que se ve esas estructuras con muchas gemaciones. Recuerden esa primera imagen que mostramos donde hablábamos de Cryptococcus neoformans, que era una levadura con una hija chiquitica al lado. Acá no, acá ustedes ven muchas levaduras, unas con una gemación, otras miren por ejemplo esta, ¿sí? 1, 2, 3, 4, multigemantes. No alcanzo a ver el timón de barco tan claro en ninguna de estas, pero muchas veces se ve así. Miren esta lo bonita que se ve acá, llena, una levadura grande con múltiples gemaciones. Respuesta para coccidioidomicosis. Bien, este caso se los voy a contar solamente, ya para terminar. Esta es una paciente que vimos en octubre del año pasado, una niña de 34 años con antecedentes, con diagnóstico reciente de VIH que se hizo ante disnea y pérdida de peso. Y esta fue la primera tomografía que le hicimos. Mire, tiene una tomografía de tórax, solo les voy a mostrar dos cortes. Uno donde quería mostrarle los apes que estaban completamente libres y otro, un corte más inferior, donde se ve un componente intersticial muy severo.
¿sí? Esto no es una tomografía normal para una paciente supremamente inmunosuprimida con CD4 muy bajos. Esto fue el 1 de octubre. El 10 de octubre, bueno, esta paciente llegó muy hipoxémica y obviamente actuando en consecuencia de la sospecha diagnóstica, hasta acá estábamos en el momento donde nadie le hacía un lavado broncoalveolar porque estábamos en pico de pandemia o empezando pico de pandemia y no le pude hacer lavado broncoalveolar, lamentablemente. Le empecé trimethoprim sulfametoxazol y la paciente se mejoró, clínicamente se mejoró, le hice una tomografía el 10 a los 10 días de terapia y esta tomografía evidentemente iba muy bien. Así las cosas, se fue para la casa a esperar resultados de estudios. En diciembre la volví a ver, me la encontré con esta nueva tomografía y ella es una paciente muy juiciosa que adhería completamente a la profilaxis con trimethoprim, pero me encontré con la sorpresa de que en el programa de VIH, por esos infiltrados de las tomografías iniciales, le habían puesto terapia antituberculosa, sin ninguna confirmación diagnóstica, solamente porque la paciente venía con fiebre y tenía unos infiltrados pulmonares. La paciente reingresó en este momento por intolerancia a los antituberculosis y hepatitis. Por fortuna no hepatitis tan catastrófica como en algunos casos. Si ustedes ven, el infiltrado acá era muy severo, ¿no? Si comparan estos estudios previos, este que era el primero, este que era el segundo y este que es el tercero, 2 meses larguitos después. Y la paciente muy mal, muy enferma. Resulta que esta paciente nunca reclamó los resultados de los estudios y lo que tenía en realidad era una histoplasmosis diseminada. Cuando ingresó, inmediatamente revisamos los estudios pendientes, un antígeno urinario para histoplasma positivo, le quitamos todos los tratamientos que habían causado la hepatitis, la hicimos lavar bilateral y las PCRs de estos 2 lavados para tuberculosis fueron negativas. Y dimos terapia con anfotericina B liposomal, de oxicolato. La paciente se mejoró, acumulamos 1 gramo de anfotericina y la enviamos a casa con fórmula de itraconazol en suspensión, la cual aún no se lo han entregado, pero está con anfotericina B semanal, en espera de que le entreguen el tratamiento que es estándar y que la literatura internacional dice. Viene en seguimiento y esta tomografía viene semanalmente al hospital, le pongo la anfotericina B, es demasiado juiciosa, y esta tomografía se la hice ayer, y esta es la tomografía nueva. Está perfecta, y la paciente ha ganado 14 kilos en 3 meses larguitos. ¿Qué significa? ¿Qué quería traerles con este caso por último? Simplemente decirles que todo lo que infiltra el pulmón en VIH no es tuberculosis. Y empezar terapias empíricas puede ser más dañino que no empezarlas, y esta paciente es un ejemplo claro de ella. Si le dejamos ese antituberculoso, por un lado, puede llevarla a una toxicidad tan grave que se puede morir, o 2, se iba a morir si no le hacemos los estudios y le hacíamos el diagnóstico claro. Esta paciente viene recuperando su inmunidad, viene ganando peso, está con terapia antirretroviral, no se reconstituyó, es decir, no tiene tuberculosis, los cultivos de tuberculosis fueron negativos y está perfecto. Entonces es un mensaje que quiero dejarles: no empecemos terapias, no todo lo que infiltra el pulmón en VIH es tuberculosis, las terapias son muy dañinas, las terapias sin necesidad pueden matar a un paciente, y el secreto de estos pacientes para que vayan bien es hacerles el diagnóstico correcto. No hay una mejor elección en el tratamiento si no tenemos un diagnóstico correcto. Es todo lo que tenía para decirles. Muchas gracias. Ojalá se lleven al menos un par de mensajes para la casa y que tengan una feliz noche.
Diego, una preguntita ahí sobre ese punto que vos tocas justo con este caso, porque vos sabes que en el programa de tuberculosis vemos que muchas veces los médicos se aventuran a veces a hacer tratamientos, podríamos decir, entre comillas, empíricos, muchas veces sin la comprobación clara de la tuberculosis a veces en estos pacientes. Siempre lo discutíamos cuando Juan David hizo la exposición de histoplasma hace unas semanas. ¿Cuál debería ser la recomendación para nosotros, especialmente para los chicos que ya después van a salir a sus rurales y van a empezar a practicar medicina general? ¿En cuáles pacientes específicos yo debería entrar también con pruebas para hongos? Normalmente cuando uno ve el sintomático respiratorio, estamos haciendo ese proceso de capacitar a la gente en hacer el enfoque de las pruebas diagnósticas moleculares, el cultivo líquido y todo eso, pero ¿en qué puntos específicos, no esperando a que la cosa ya haya progresado y se hospitalice el paciente, uno debería de entrada tratar de buscar hongos? Sebas, pues ahí el paciente que más riesgo tiene de micosis en nuestro medio es el paciente con VIH, de lejos, de lejos. La posibilidad de tener un paciente con una micosis endémica tipo, las tres más frecuentes, Cryptococcus, histoplasma y paracoccidioido, dependen del nivel de exposición. Habitualmente, histoplasma en pacientes por fuera de VIH, por fuera de otras inmunosupresiones, da presentaciones agudas, ¿sí? Y el paciente claramente tiene un nivel de exposición o estuvo recientemente trabajando, moviendo residuos, moviendo construcciones viejas, y ahí el proceso diagnóstico es el mismo, ¿cierto? Habitualmente no se tendrán que enfrentar a ese paciente en un primer nivel porque obligatoriamente van a tener que remitirlo. Intentar hacer un diagnóstico en primer nivel de una micosis diseminada es casi improbable, ¿sí? Entonces, es basado en los factores de riesgo. Paracoco es una infección de las zonas cafeteras como las nuestras. Y el diagnóstico se hace muy fácil, ¿sí? Este es un diagnóstico que se hace más fácil porque habitualmente a compromiso del ganglio, se saca el ganglio, se hace una tinción y ahí están los microorganismos. O en el mismo esputo, un KOH muchas veces muestra los microorganismos ahí gemantes característicos. Y Cryptococcus también se diagnostica muy fácil, o se confirma o se descarta muy fácil. Tenemos en la ciudad ya, tanto en CES como en Santa Sofía, tenemos lateral flow para Cryptococcus, sensibilidades superiores y especificidades superiores al 97%. Yo, en un paciente con SIDA avanzado y un resultado de antígeno para cripto por lateral flow negativo, estoy seguro que no lo tiene. Y si es positivo, también estoy seguro que eso es lo que está enfermando al paciente y ya solo me falta ir a buscarle el sistema nervioso central. Pero nunca empezar terapias empíricas, ¿sí? Hay que hacer todo el esfuerzo para llegar al diagnóstico. El estudio de histoplasma con antígeno urinario en infección diseminada es fácil. El problema, incluso tiene muy buenos estudios de validación en Colombia para pacientes con SIDA avanzado, que fueron hechos en el grupo de la CIP. El problema son las las histoplasmosis solo pulmonares, donde ya el antígeno no tiene el mismo rendimiento. Yo creo que para primeros y segundos nivel, pues para primeros por lo menos va a ser muy difícil lograr el diagnóstico en micosis. Esos pacientes, cada vez que tengan la sospecha basada en los factores de riesgo, remítanlos donde sean valorados pues por medicina interna, por infecto, y se le hagan los diagnósticos o el proceso diagnóstico correcto. Profe, yo le quería preguntar qué tan disponibles están esas pruebas de fijación de complemento o de inmunodifusión para diagnóstico de histoplasmosis subagudas o crónicas. Eso acá yo sé que la fijación de complemento la hacen y toca mandar las muestras a Medellín. No sé si eso ha cambiado de pronto, si ya tenemos inmunodifusión. La CIP, que yo sepa, es la única que hace inmunodifusión. Y eso es una prueba que está incluida en el plan de beneficios. Pero que yo sepa, pues acá cerca por lo menos, y bien hecho, en la CIP. No conozco ninguna otra. Y sería la prueba ideal para estos casos, como vos decís. Incluso muchas veces uno tiene antígeno negativo y uno sigue con
la fuerte sospecha de que el paciente lo que tiene es que lo que el paciente tiene es una histoplasmosis. Entonces, en esos casos hay que pedirlo. Es como buscar el paciente correcto para la prueba correcta. Listo, profe. No, yo creo que entonces, no sé si alguien tiene alguna intervención adicional. Bueno, entonces yo creo que con esto damos por finalizado. Muchas gracias, doctor Diego, por los casos clínicos tan ilustrativos. Siento que se hizo una excelente discusión de los casos. Esperamos seguir repitiendo estos espacios. Muchas gracias a la doctora Floriana, a la doctora Natalia, al doctor David Castaño, a la doctora Daniela, que siempre nos complementan, y a los residentes, por supuesto, por sus aportes. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima actividad académica. Muchas gracias, Diego. Muy buena la charla, muy ilustrativa. Muchas gracias. Bueno, hasta luego, que estén muy bien.